Surus, la entidad de los especialistas líder desde 2010, les ofrece este espacio. Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz. Y hoy con Surus traemos un programa especial. Vamos a analizar qué ha pasado 2 años después con la nueva ley concursal, que hemos aprendido de la aplicación, que estamos observando de la experiencia. Y para ello, en nuestro programa especial convocamos a un grupo de los mejores expertos en esta materia. Aquí nos acompaña, como tantas veces, Daniel Barrientos, que es el responsable del Departamento de Inmuebles de Surus. ¿Cómo estás, Daniel? Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, buenos días. 2 años que han pasado ya, ¿eh? Ya 4 temporadas. 4 temporadas. Veníamos hablando desde antes que existiera la ley, cómo se estaba negociando. Eso es. Cómo los grupos de interés se estaban informando previamente de aquello que habría que tener en consideración y cómo los legisladores finalmente lo escribieron sobre el papel. Eso, y luego la evolución que ha ido teniendo también con los casos prácticos que hemos ido analizando aquí poco a poco también. Tenemos una colección de podcasts, efectivamente, con los especialistas de Surus observando distintas visiones e interpretaciones. Alicia Tabanera es abogada de insolvencia en Surus. ¿Qué tal, Alicia? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? El tiempo nos enseña, ¿verdad? Totalmente, sí. El tiempo al final pone cada uno en su lugar. Efectivamente, incluidas las leyes y su aplicación. Aunque para muchos en el derecho siempre se recuerda que la interpretación es casi tan importante como la propia ley. Totalmente, y luego en la práctica también lo dice todo, como bien comentaba Daniel. Invitados especiales a este programa, Cristina Grajera, es Senior Manager del equipo de reestructuraciones e insolvencias de PwC. Cristina, bienvenida. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Junto con Cristina está Josu Echevarría, es socio responsable de reestructuraciones e insolvencias en PwC. ¿Qué tal, Josu? ¿Qué tal? Buenos días. Egunon, buenos días. Pues Egunon, buenos días. Egunon, ¿verdad? Eso es. Y Egunon también a Vicente Zubizarreta, que es socio fundador del grupo Zubizarreta. Bienvenido. Egunon. Pues vamos a hablar de estos 2 años que han pasado. No sé si podemos empezar con una primera ronda. Josu, podemos empezar contigo, contigo o con... Da igual. Josu, ya que lo he dicho, contigo. 2 años. ¿Qué es lo que ha aportado, podemos decir, esta nueva ley que tanto se hizo esperar y desear y en la que tantas expectativas se habían creado? Buenos días de nuevo. Pues yo creo que las aportaciones de la ley en cuestiones concretas se pueden estructurar en 3 capítulos, ¿no? El primero, que es el más conocido, es el de las reestructuraciones y que tanto que hablar han dado, tanto en la prensa especializada como en la prensa generalista, las unidades productivas y finalmente el capítulo, ¿no? El libro de microempresas, que también ha tenido su importancia por cómo es el tejido productivo español. Pero en general, por dar una visión más global de la ley, pues la ley claramente yo creo que cambiaba el paradigma, ¿no? del derecho concursal en este país, de un derecho de liquidación, de un derecho de los acreedores, a un derecho más preconcursal de anticipación y de intentar salvar el tejido empresarial, ¿no? Independientemente de a costa de quién se salve ese tejido. Y creo que en eso la ley, con sus más y sus menos, sí que está cumpliendo su objetivo. Nuestro programa es una conversación abierta, así que podéis intervenir, aportar, complementar, disentir en cualquiera de los momentos, Vicente. Bueno, todavía es pronto, no hay rodaje suficiente para ver la bondad. ¿Con 2 años? Es poco, no se ve nada, porque vamos a ver, aquí la base de todo, entiendo yo, ¿no? Debería ser la viabilidad consolidada de la empresa. Una empresa que cae en insolvencia, pues este es un mecanismo ideal, pero habría que verlo. Yo tengo mis dudas, Ya. Como luego explicaremos. Y que no sea tiempo suficiente para tener una visión clara, ¿tiene que ver con lo largos que son los procesos o con otra cosa? ¿O con que no ha habido casos suficientes? Bueno, yo creo que todavía no ha habido casos suficientes y luego la prueba del algodón o la prueba final, el test, vendrá dado para ver si estas reestructuraciones, planes de reestructuración homologadas judicialmente, ¿qué pasa después de los 3 años? ¿La empresa ya se ha consolidado definitivamente o hay que volver de nuevo a solicitar una comunicación?
Esa es la duda básica que me viene a la mente. Sí, que una reestructuración puede haber funcionado a corto plazo, pero hasta que no tiene un largo recorrido no se puede ver si ha sido efectiva o no, o ha sido una medida temporal, digamos. El artículo 633, mención décima, señala que hay que presentar con razonabilidad la viabilidad en el corto y medio plazo. Hay quien interpreta que el medio plazo termina a los 3 años, y a mí me parece que es muy corto esto. Debería de ser pero como la ley lo dice así, el experto en reestructuración y el que presenta, no tiene por qué ser el que presenta el plan de reestructuración el experto, pero sí que asiste, no sé, ese término habría que matizarlo también. Mínimamente yo entiendo de que el plan debería de contemplar una visión temporal de hasta el cumplimiento de los compromisos contraídos con los acreedores afectados, también no afectados, más otros acreedores que se originan en el transcurso de su actividad empresarial. Y eso podría ser más de 3 años, pueden ser 5 o pueden ser incluso más, ¿no? Sí, puede ser más. Depende del plan. Es decir, yo en esto hay una parte con la que estoy de acuerdo con Vicente y otra en la que disiento un poco. Es decir, en la interpretación o en la aplicación que se está dando al tema de la viabilidad en los planes de reestructuración, que como él dice, la ley indica que tiene que ser a corto y medio plazo, y estoy convencido, como él, de que eso es insuficiente. Es decir, no se puede decir como esto es viable o parece que es viable a 2-3 años, pues ya está, le damos la patada y ya veremos. No, hombre, si hacemos un proceso de estas características, creo que debería intentar encontrarse o estructurarse una viabilidad más allá, pero al menos, como dice Vicente, tendría que ser aquella que es suficiente para cumplir con los compromisos. Ejemplo claro. No puede ser, y creo que tanto Vicente como yo tenemos en la cabeza un caso muy muy concreto, que además los dos hemos estado en el mismo lado, y además el lado perdedor de la reestructuración, por así decirlo. Lo que no puede ser es que en una reestructuración se estime que se le da una patada para adelante a una deuda a 5 años o a 6 años, y el plan se pare a los 3 años. En esos 3 años no se sepa si a los 5 qué va a pasar con esa deuda, es decir, no se sabe si se paga, no se sabe si esa deuda va a haber que refinanciarla. Es más, en algunos planes ni siquiera hay caja para pagar los intereses de esos 3 años y se tenía que capitalizar. Entonces, está claro que ese plan es cojo. Es decir, ¿por qué? Porque lo que está diciendo es, bueno, vamos a pasar estos 5 años, como la ley me pide solo justificar algo a 3, pues después habrá que volver a sentarse. Que hay veces que no queda otra, hay veces que el propio plan tiene que indicar, vamos a mejorar esto un poco y dentro de 4 o 5 años nos volvemos a sentar, y como la situación operativa de la empresa será mejor y habrá rebajado algo su deuda, la nueva refinanciación será en otras condiciones. Pero al menos que diga eso, ¿no? Y para eso, por lo menos, el plan tendría que alargarse o tendría que mostrar el mismo periodo que el de los compromisos adquiridos. En eso estoy totalmente alineado con Vicente. En lo que no estoy tan alineado es que en realidad la viabilidad de las empresas o su reestructuración no depende de la ley. Depende de las empresas y sus stakeholders. Depende de lo que son capaces de flexibilizar los acuerdos de sus acreedores y de ceder todos un poco, ¿no? Y que uno diga, pues tengo que perder en el equity, y otros digan, oye, mi recuperación es mejor con la empresa en funcionamiento que en liquidación y por lo tanto tengo que ceder un poco. Incluso hay veces pues que tengo que regalar algo de equity a los actuales dueños gestores porque son los que mejor van a gestionar esto, y ese tipo de acuerdos. Pero por mucho que la ley impulse eso, por mucho que la ley dé los cauces, la ley no reestructura empresas. Las empresas las reestructuran sus accionistas, sus gestores y sus acreedores. Y luego otra cosa también más básica, digamos, que la empresa funcione, ¿no? Porque luego hay muchas casuísticas que pueden hacer que... Sí, el contexto de mercado, todo es complejo. Bueno, ¿no? ese debería ser la primera. Claro. Es decir, hay que reestructurar lo que es viable o lo que alguien es capaz de convertir en viable. Si no, no tiene sentido. Es decir, si no, hay que liquidar. Si algo pierde dinero y nadie sabe darle la vuelta, no tiene sentido mantener algo. Es decir, por así decir, por separar balance y cuenta de pérdidas y ganancias, la cuenta de pérdidas y ganancias tiene que ser buena, o tiene que ser claro cómo mejorarla y que eso lo acepten los demás y explicarlo. Y con eso que se demuestre que se va a pagar más que liquidando. Si no es así y eso te va a seguir pidiendo dinero, o porque tenga activos, la liquidación es más benigna para los acreedores, por mucho que intentemos impulsar el negocio para mantener empleos, para mantener una cadena productiva, para pagar impuestos, para muchas cosas,
eso no puede ser a costa de los acreedores si la alternativa de liquidación de los acreedores es mejor. Pero me refería a que durante esos 3 años, cuando tú a lo mejor hay una viabilidad, si en esos 3 años cambia el mercado por el motivo que sea, que pueda afectar al funcionamiento de la empresa. Más que a un enfoque inicial, que es lo que comentabas, que es evidente, la parte que no vale hay que quitarla. Pero esa, Daniel, la realidad nos demuestra que es muy complicada. Siempre ha sido complicada, porque entre otras cosas el Excel y el PowerPoint aguantan todo, ¿no? Y tú puedes reflejar unas estimaciones maravillosas con unos fundamentos que son conservadores, que tienen sentido, y antes los planes aguantaban más. Pero desde el COVID hemos visto que hemos tenido el COVID, hemos tenido la guerra a Ucrania, hemos tenido crisis de suministro, crisis de la cadena productiva, se queda atascado un carguero en el Mar Rojo y nos afecta durante 5 meses a los chips de los coches. Entonces, la verdad es que la predecibilidad de los planes de negocio se ha rebajado mucho y la incertidumbre ha aumentado mucho, ¿no? Lo cual sí que ha hecho que el mercado haya cambiado mucho. O sea, hemos pasado 4 años que la gente se cree que las reestructuraciones y el mundo de las refinanciaciones está en boga, en un boom, y la realidad es que se ha metido mucha liquidez, a mi entender relativamente bien hecho porque hemos mantenido el golpe, pero a su vez muchísima incertidumbre, ¿no? Con lo cual, cada vez que hay que sentarse con los acreedores o con alguien para dar dinero nuevo o para refinanciar algo, es complicado porque la capacidad de reducir esa incertidumbre cada vez es menor. Así que tenemos un mercado, un mundo que ha cambiado más incluso que la propia ley. ¿Cuál es tu visión? O sea, perdona, siguiendo con lo que ha dicho Josu, y esto en la ley no se contempla porque... Claro, el texto refundido de la ley concursal básicamente contiene legislación, ¿no? En lo que se refiere a acciones económicas o de reestructuración interna no se mete, porque claro, es lógico también, porque un desarrollo de esos conceptos sería desproporcionado dentro del contexto del texto refundido de la ley concursal. Eso el legislador lo ha dejado a los profesionales o académicos, que son los que dominan este mundo de la gestión de la empresa. Un requisito que no se contempla, es normal también, ¿no? Podría ser que un plan de seguimiento, porque cuando haces un plan de viabilidad, plan de viabilidad está englobado dentro del plan de reestructuración. En el libro segundo no se hace mención del plan de viabilidad, se hace mención del plan de reestructuración. Es igual. Lo importante es que exista un documento clave ahí. Y se para, una vez ya homologado judicialmente, todos felices. No. En una empresa, esos planes hay que actualizarlos. Eso debería, si lo hubiese contemplado el legislador, poner un responsable de ese seguimiento, aunque sea a 3 años, pues hay ese seguimiento a 3 años. No le falta razón, si lo que buscamos es una segunda oportunidad, una segunda vida para la empresa, el plan de viabilidad debería ser un elemento esencial, ¿no?, a seguir. Cristina, ¿cuál es tu visión 2 años después de la ley concursal? Bueno, yo estoy de acuerdo en lo que han dicho Josu y Vicente. Falta mucho para llegar a tener claras todas las premisas que se establecen. Hay muchas dudas y lo vamos a ir viendo pues con los casos prácticos que se están dando. Ya se han dado bastantes, pero falta todavía mucho camino. Y yo creo que con la propuesta de la directiva, la segunda directiva de insolvencias que próximamente, no se sabe todavía el plazo, pero sacarán, yo creo que se van a solventar bastantes dudas y se van a clarificar bastantes las cosas. Alicia. Pues ya por resumir lo que han comentado aquí mis compañeros, yo creo que las novedades han tenido un impacto positivo, pero también han planteado desafíos que requieren seguimiento y ajustes continuos, y que eso con el tiempo pues se irá viendo. En esta primera ronda, desde luego que esa es lo que parece que habéis transmitido. Sin embargo, nos gustaría profundizar un poco pues en temas. La generalidad está vista. Pero el plan de viabilidad, en lo que ha insistido mucho Vicente Zubizarreta, ¿por qué la experiencia nos demuestra que los planes de viabilidad fracasan? ¿Es por lo que dice Josu, que es muy difícil ahora mismo pensar en cómo se va a comportar el mercado, que hay muchas más incertidumbres que antes, que van a mayor velocidad,
que antes. Por responderte, Luis Vicente, y dejarle luego a Vicente, ¿no?, que este es su tema estrella y que le desarrolle un poco más, simplemente indicarte que eso es así, que ha aumentado en los últimos años, pero que luego hay otra realidad, y es que muchas veces el plan de viabilidad no es tanto un plan de viabilidad que es el que necesita la empresa, sino aquel que se puede conseguir, ¿no? Que deberíamos diferenciar entre el plan de viabilidad, que es lo que la empresa necesita y lo que se estima que va a hacer, y el plan de reestructuración, que es luego acuerdas con tus acreedores, ¿no? El problema es cuando el plan de viabilidad se retoca o se hace después de lo que puedes conseguir. Es decir, yo necesito una quita del 50% de la deuda porque es insostenible, yo necesito pedir, 20 millones de dinero nuevo para los primeros años afianzar pues proveedores y mejoras quizás operativas, pero la realidad me impide eso porque no tengo quien me lo ofrezca, porque los bancos no me van a dar una quita, y entonces el problema es que yo amolde mi plan de viabilidad a lo que realmente puedo conseguir, no a lo que necesito, ¿no? Con lo cual ya es un plan de viabilidad viciado, y lo más probable es que ese no acabe prosperando. Y eso lo hemos visto muchos años. Es decir, antes de esta ley, durante muchos años las refinanciaciones tenían 2 y 3 rondas hasta que se alcanzaba la refinanciación que realmente necesitaba la empresa. Se daban muchas patadas hasta que ya todos llegan al acuerdo. Bueno, es verdad, la mitad de esta deuda no se va a poder pagar nunca, ¿no? Pues vamos a hacer algo. Pero hasta que llegas eso con tus interlocutores, muchas veces necesitas un periodo de maduración, ¿no? Entonces, es difícil que la primera vez el plan refleje lo que realmente necesita la empresa, ¿no? Entre eso y que luego, como decía también Daniel, el mercado a veces, ¿no?, te da sorpresas y hace que varíen las condiciones, pues no es fácil que los planes, ¿no?, que los planes siempre pues prosperen, triunfen, ¿no? Pero entiendo que hay más factores. ¿De acuerdo, Vicente, o hay mucho más? Bien, lo único yo añadiría un enfoque, bajo el supuesto de que el plan de viabilidad, o llamémosle el plan de reestructuración, ha sido aceptado por los acreedores. Y todo, me parece que razonablemente hay viabilidad, ¿vale? Pero así todo, resulta que se fracasa en muchas ocasiones. Y no vamos a cambiar porque haya una homologación judicial. El plan tiene sus fallos. Entre otras razones, pues porque el plan de viabilidad se materializa, se elabora, pues a empujones, porque hay que darle una solución a la empresa. Luego, pues muchas veces, el plan de viabilidad está elaborado por el director general financiero y el de compras, o el de fabricación. Se hace mucho hincapié en lo cuantitativo y financiero, no en las tripas de la empresa, en lo que es el sustento, lo que denominamos el alma de la empresa. Luego, una vez que has hecho la planificación contenida en el plan de viabilidad, eso es intocable. No, estas son las directrices. Pero eso es un error. Y luego lo que hemos dicho antes, se ha hecho el plan de viabilidad y ya hemos hecho todo, ya hemos llegado al cielo. No se sigue con su implementación, que es más importante de todo. Claro. Y lo que Josu ha dicho antes, el papel puede con todo, y entonces un buen coordinador puede preparar un buen documento y que lo venda, pero en definitiva y esto lo he comprobado igual tarde, pero ya estoy mentalizado 100%, un plan de viabilidad no funciona en una empresa que no tenga alma, que no tenga vida. Eso es como en la parábola de Jesucristo, que dijo que del sembrador que echa las semillas, pero si cae en zona baldía, no hay nada que hacer. ¿Qué es para ti el alma de la empresa? ¿Cómo se define eso? Bueno, el alma de la empresa, aquí hay unas definiciones de autores españoles, y voy a citar. Uno es Xavier Maset, que tiene una definición intuitiva y dice: no sabemos qué es el alma de una empresa, pero detectamos cuando el alma no está. De la misma forma, creo que todos estaremos de acuerdo en que las empresas que sobreviven tienen alma. Luego, por otra parte, está Guillermo Echegaray, que tiene una definición más técnica, en la que dice que el término alma, con el término alma no queremos introducir ningún ente separado, etéreo y más allá de la realidad. El alma tiene que ver con las conexiones, con las personas, con la forma en que todo lo que pertenece a la organización
está ajustado, interrelacionado y en orden, casi nada, ¿eh? Esto es una definición que todo funciona y por supuesto, no es fácil conseguirlo, ¿eh? Nosotros hemos profundizado en la obra de Peter Senge sobre la quinta disciplina, que Peter Senge es el director del Centro de Aprendizaje Organizacional del Instituto Tecnológico de Massachusetts, la famosa MIT. El MIT famoso, sí. Y ahí habla de las 5 disciplinas que si lo ves, pues hombre, encaja aplicándolas, que no es una cosa es escribir y decir qué vamos a hacer, luego llevarlo a la realidad, porque como bien decía Miguel Ángel en sus obras, era que la mano es más importante, lo que haga la mano, la acción es más importante que el pensamiento y el sentimiento. Y algo va por ahí, ¿eh? Hay que ver en la práctica. Bueno, nosotros hemos seguido estudiando y mirando lo de Peter Senge, y claro, resulta que un compañero nuestro, cuando preparamos esta obra, que estudió en Deusto, luego indagando, joder, ¿y estabais estudiando vosotros lo de Peter Senge? En Deusto estaban dando, ahora no sé si lo dan, sí. Porque en el año 2003 trajeron a Peter Senge y le hicieron doctor honoris causa. O sea, porque en su momento, en los años 90, esto fue un boom de esto. Sí. Tiene más de 1 millón de libros vendidos, ¿eh? ¿Y fue el homenaje de la universidad o de la Escuela de Negocios? Sí, pues porque con esto le das renombre también a tu entidad, como Deusto. Deusto en el País Vasco es importante. Desde luego que sí. Estamos en Capital Radio realizando este programa especial en el que, como escuchan, un grupo de especialistas de primera línea con su experiencia están reflexionando sobre la ley concursal 2 años después de ser aprobada por el Gobierno, por el Parlamento de España y ser aplicada. Vamos a continuar en los próximos minutos hablando de esos otros temas que han aparecido dibujados al inicio. Hablaremos de las muchas preguntas que nos hacemos en cómo estamos dibujando las unidades productivas, buen tema para Cristina Grajera seguramente, y hablaremos de algunos cabos sueltos que tenemos todavía sobre esta materia. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Segunda parte de nuestro programa especial con Surus, dedicado a la ley concursal 2 años después. Hemos hablado ya de varios asuntos. Hay uno muy recurrente, Daniel Barrientos lo ha tratado miles de veces en este programa ya, que es cómo estamos tratando las unidades productivas, empezando por las enormes dificultades que podemos tener para trazar los perímetros concretos, ¿no? ¿Cuántas cosas nos han interesado? Siempre las dudas que nos surgen son, por lo menos a mí, era el perímetro, cómo se define ese perímetro, y también la valoración que se hace de la empresa para hacer una comercialización. Esas son las cosas que a mí siempre me descolocan un poco, y bueno, por eso, pues, teniendo aquí a Cristina también, que nos cuente un poco su visión de qué es una unidad productiva y bueno, y cómo lo ve ella. Además, las unidades productivas son tan diversas, ¿no?, como las industrias a las que pertenecen, desde una panadería local hasta una multinacional tecnológica. Eso es. Bueno, pues yo creo que aludir a la unidad productiva, tenemos que empezar definiéndola. El artículo 200.2 del texto refundido la define como el conjunto de medios organizados para el ejercicio de una actividad económica esencial o accesoria. Es decir, cuando estamos hablando de
de la venta de unidad productiva estamos hablando de un tipo de liquidación conservativa, aunque parezca una contradicción liquidación y conservación, no es menos cierto que hay ventas de activos por separado que no conservan ningún valor y ventas de unidades productivas conservando el valor, que es lo que realmente interesa. Lo que se trata, como digo, de la unidad productiva es que no se pierda el valor, sobre todo esos activos intangibles como el know-how de la compañía, el saber hacer. Por lo tanto, la ley lo que actualmente prevé es una liquidación de la unidad productiva conservando el valor. En cuanto a su configuración, no todas las unidades productivas son iguales, dependerá en todo caso de la situación o de la vía que se utilice para esa venta de unidad productiva. No es lo mismo ir por el 224 bis en el que se solicita el concurso con una oferta por la unidad productiva o unidades productivas de un oferente. Por lo tanto, entendemos que quien ha definido esa unidad productiva es el propio oferente y es diferente a una situación concursal en el que el propio artículo 293 del texto refundido en su apartado 2 determina que hay que acompañar al informe de la administración concursal una valoración de la unidad productiva o unidades productivas que se pretenden vender. Entonces, depende un poco de la situación, la configuración de la unidad productiva puede variar dependiendo del interés que haya en cada momento. Y claro, la realidad lo que nos muestra son muchos escenarios que pueden ocurrir al mismo tiempo, ¿no? El administrador hace una valoración por su cuenta y define un perímetro, pero viene un acreedor y hace otra y define otro perímetro y puede venir un segundo, tercero, cuarto, quinto, eso así. Es. X acreedores con sus propios modelos de unidad productiva, ¿no? Y el oferente incluso, ¿no? Y el oferente. Alguien que va a presentar una oferta y dice, es que a mí me interesa esta parte y esta parte. Y a mí lo que me parece complicado es cuando nosotros hacemos una comercialización de unidad productiva es ponerlos a competir, que al final es lo que queremos siempre para que se maximice el valor de venta. Dice, joder, pero si es que uno me está diciendo que su perímetro es este, el otro es el otro, ¿cómo los hace competir entre ellas? Eso es la complejidad que vemos muchas veces. Bueno, al final analizas todas las ofertas y entendiendo cuál conlleva conservar más el valor de la misma y sobre todo si tiene aspectos laborales de trabajadores y demás, pues se tendrá en cuenta aunque sea menor la hora oferta. De valorarla. Claro, esa es la pregunta. Claro. ¿Qué es valor aquí? ¿Más claro, empleos o es te complicado, pago más? es complicado. Sí, es complicado. A ver, la realidad es que el que mejor debería conocer cuál debería ser la configuración de su unidad productiva es el deudor, es el administrador de la empresa, que es el que mejor la conoce. Pero luego, por mucho que yo intente mantener un valor o generar un perímetro, ¿no? Que en el que digo, oye, una cadena de restaurantes, ¿no? Pues estos 5 restaurantes funcionan bien, estos 10 no, hay que dejarlos, me quedo con los trabajadores esenciales de esos 5, 2 maîtres, 2 cocineros. La realidad te marca a tu sitio, ¿no? Como siempre. Y la realidad la marcan los oferentes, los inversores. Es decir, al final, la unidad productiva tiene sentido si alguien se la queda. Entonces, por mucho que tú intentes imponer un perímetro, si ese perímetro no le interesa a nadie, o para quedarse con ese perímetro porque imagínate que quieres salvar más empleo, que es algo loable, pero quedarte unos trabajadores que no son interesantes para el que los ofrece porque igual ya tiene una propia estructura organizativa, porque no le interesan esas localizaciones, pues a veces no tiene sentido imponer porque llegado el momento no hay interés, ¿no? O incluso baja el precio, el valor que se hace de la unidad productiva porque no es el perímetro que le interesa al inversor concreto que se quiere quedar eso, ¿no? Entonces, por mucho que inicialmente lo pueda marcar el deudor, por mucho que después el administrador concursal o el prepacker en su caso puedan poner sus matizaciones, el perímetro lo marca la oferta que se haga. Es decir, nosotros tenemos casos en los que queremos vender esto común, pero estamos en un proceso bien anterior o en un concurso con administradores concursales y te das cuenta, no, mira, la gente quiere quedarse con esto, con estos 5 trabajadores, estos contratos. Entonces, al final te tienes que amoldar a lo que hay porque llega un momento que si fuerzas demasiado, los periodos se alargan y como en casi todos los temas preconcursales y concursales, el mayor enemigo siempre es el tiempo, la pérdida de valor que se da con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, llega un momento que hay que decir, pues igual tengo que cambiar el perímetro porque el que estoy intentando imponer, salvo que claramente lo que esté ofreciendo, ¿no? El tercero sea un fraude, ¿no? Y quiera hacer algo que no esto,
Al final la realidad te la marca el inversor o los potenciales inversores. Cada caso es un mundo, pero es que yo, por ejemplo, pienso, imagínate en el ejemplo de los restaurantes. Yo me quedo con los 10 restaurantes, pero con ningún trabajador. O te quedas con 5 restaurantes y todos los trabajadores. Bueno, esa ejemplo, es la facilidad que te da la ley para hacer un cherry picking de trabajadores, un cherry picking de contratos y un poco definir tú qué es lo que te quieres llevar o qué es lo que quieres vender si eres administrador. Claro, pero si hay competencia ahí, ¿cuál es la decisión correcta? ¿Y quién lo decide? Pues yo creo que lo decide el juez, pero en un 90 y pico % de los casos va a estar basado en lo que diga el administrador concursal, que es el que conoce el caso y en el que tiene que confiar el juez, porque el juez o el experto no tiene capacidad de entrar al detalle. Entonces, llegado un momento, en la vida muchas veces lo difícil es tomar decisiones, porque eliges una cosa pero dejas de lado muchas opciones, ¿no? Entonces renuncias el problema es la renuncia de las opciones que haces, ¿no? Entonces aquí llega un momento, para algo también te han elegido en ese cargo, decir, oye, en este caso creo que tiene sentido salvar los empleos o no, porque aunque deje 5, 6, no sé, 20 empleos, el valor que le da la unidad productiva del otro paga tanto a los acreedores que tiene sentido que se pierdan los empleos, ¿no? Y ahí no van planes de viabilidad incluidos, claro. Con las unidades productivas. Bueno, Vicente. Tiene que haber una valoración. Sí, pero en la valoración va un plan de viabilidad. No tiene por qué. No tiene por qué, ¿no? A eso me refiero. No tiene por qué, pero los mecanismos para sacar los flujos de tesorería y tal son la misma base del plan de viabilidad. Sí. Ahora bien, hay un tema. La ley concursal, el texto refundido, y eso no ha variado. El primer interés que defiende es de los acreedores, y luego, subsidiariamente, la continuidad de la empresa. Es decir, primero el dinero por encima de la continuidad de la empresa. Sí, por los intereses de los acreedores. Conozco un caso en el que había dos ofertantes o dos oferentes en el que extrañaba porque todas estas cosas, pues al principio tú tienes una idea de un concepto de la economía y la sociedad o socioeconómico, en el que igual entiendes que debería de prevalecer la continuidad de la empresa con los trabajadores. Pues puede haber algún juez que no entienda así, ¿no? Exactamente. Y sería impugnable, por lo tanto, porque no, si lo que... No. En este caso, el caso que tengo en mente, entre las dos ofertas había una que ofrecía más importe, pero menos trabajadores para seguir, y la otra ponía menos importe y más trabajadores que continuaban. ¿Con quién se quedó? Pues con el que más importe daba. Ahora bien, ¿qué ocurre con todas estas ofertas? Esto es como... ¿dónde está el poder de negociación? Ahí está la clave del tema. El poder de negociación lo tienen los oferentes. No lo tiene el pobre deudor, que está constreñido a hacer unas liquidaciones rápidas. Y ya cuando está en liquidación, también estos procesos de venta de unidad productiva, ya el propio administrador concursal está constreñido con el tiempo, que hay que liquidar pronto, y no se hace una valoración correcta. Sería cuando no hay coacción, hay numerosos oferentes, que no es el caso, y igual con el tiempo resulta que va a haber un mercado real. En este momento no hay un mercado real, pero no hay que olvidar que es un tema delicado, pero es así, que la preferencia es el interés de los acreedores. Siguiendo un poco con lo que dice Vicente y entrando un poco luego a la realidad de lo que suele pasar, imaginémonos, porque si tienes 2 o 3 ofertas, por lo menos puedes elegir, puedes comparar y dices, bueno, priorizo trabajadores, priorizo continuidad de la actividad, cadena productiva, priorizo los acreedores, pero no siempre se da eso. Y os pongo un caso. Una solo, ¿no? Eso es. Imaginaos, eres el administrador concursal, te viene el proceso dado y tienes una oferta de unidad productiva que mantiene empleo o mantiene casi todo el empleo, paga a los proveedores, mantiene la cadena productiva, mantiene los establecimientos, pero prácticamente no paga nada del crédito ordinario, los acreedores financieros. Y tú haces tu análisis, tu evaluación y dices, yo creo que aquí se podría pagar más, ¿no? Algo más, o sea, se podía dejar más valor en el concurso para pagar a los acreedores, pero dices, pero no tengo eso encima de la mesa. Claro. Y quizás si abro un proceso
con el tiempo necesario. ¿Por qué? Porque otra de las cosas que a veces no se ven desde fuera es si la empresa es relativamente compleja y si además la unidad productiva que se genera es muy cherry picking, es decir, unos activos sí, otros no, trabajadores sí, es decir, que no tiene un reflejo en el pasado en una estructura como empresas, cuentas anuales, con lo cual la información se hace ad hoc sobre esa unidad productiva, el de fuera, ¿cómo tiene capacidad de analizar eso? Lo primero, parte de la buena fe del deudor que le dé toda esa información, y los plazos no son unos plazos para un análisis de due diligence serio de alguien que tiene que meter dinero ahí, ¿no? Con lo cual, la capacidad que alguien tiene viniendo de fuera de mejorar ofertas es absolutamente residual. Es que a nosotros nos pasa mucho cuando dicen hay que hacer una comercialización rápido, en un mes hay que venderla. Digo, claro, cualquier oferente que venga te va a pedir hacer un estudio en profundidad, la due diligence que estabas comentando, y muchas veces es contradictorio las prisas que te meten con la necesidad de tiempo que tienes para poder hacer la comercialización. Dos opciones, el agilizar para evitar la pérdida del valor, que muchas veces lo enfocamos en esto, pero como bien comenta Daniel, pues se necesita un estudio exhaustivo que lleva también su tiempo, y eso se alarga. Entonces, en ese equilibrio, lo que os decía, si tú tienes que decidir, tengo una oferta que creo que es insuficiente, pero mantiene el valor, mantiene empleos, actividad, o la pongo en riesgo por intentar mejorar esto, pero igual por ponerla en riesgo, como dentro de 2 meses se me caiga esta oferta, no tenga ninguna y se pierdan los trabajos, entonces sí que me van a machacar. Estás gestionando riesgos en plural, claro. Entonces, claro, al final dices, pues igual si no lo veo muy claro, o sea, si no veo que claramente esto es una estafa y aquí hay que pagar más, pues igual me tengo que decantar por esa oferta, porque no tengo otra y no tengo garantías de que haya otra, y para cuando me dé cuenta de que no haya otra, igual se ha caído el valor, desaparece este oferente y se pierden, pues no sé, decenas, centenares, depende del volumen, ¿no?, de puestos de trabajo y actividad, y al único que se lo van a imputar es a mí. Tomar decisiones, ¿no? Que decían. Tomar decisiones. Lo ideal sería tener un proceso competitivo de ofertas. Bueno, normalmente yo creo que lo hay. Previo al concurso, al 224 bis, suele haber un proceso competitivo. De ahí que luego presentes la solicitud de concurso con una oferta vinculante. Y luego tienes el prepack del 224 TER, Asepties. Eso del proceso. prepack, ¿qué ha aportado el prepack? Es decir, ¿no ha mejorado? Bueno, hay bastantes dudas y no se está haciendo demasiado. No sé si estáis de acuerdo conmigo. No están saliendo muchas operaciones con esta vía. ¿Y por qué creéis que no? Porque teóricamente debería intentar resolver algunos de estos problemas que estáis citando. Sí, pero es ¿no? que hay muchas dudas en la ley, o sea, hay contradicciones y bueno, también hay un tema importante, yo creo que es la obligatoriedad, digamos, por ley de mantener la actividad durante 2-3 años, dependiendo del caso, y con el riesgo de tener que asumir un perjuicio económico grave, claro. sí, para el inversor. Entonces yo creo que es una antes vía... de que entre en concurso de acreedores. Eso es. Yo no sería tan dramático o pesimista. Vamos a ver. El 224 bis obliga al adquiriente a mantener la actividad 2 años. Sí. El prepack lo obliga a 3 años. ¿Por qué razón el legislador ahí actuó de una forma racional y reflexiva? Porque se estaban dando muchos abusos de ya operaciones concretadas, no con la suficiente transparencia, en eso del 224 bis. Entonces se obligó 2 años a mantener la actividad, y si no, daños y perjuicios para los acreedores. Luego en el prepack esto empezó básicamente los que realmente han desarrollado han sido los juzgados de Barcelona. Los juzgados de Barcelona tienen ahí un protocolo de actuaciones, porque la ley son 4 artículos, sí. No es nada, o sea, entonces pues hay esto, y llevan los catalanes llevan un rodaje en este tema. Entonces los jueces de lo mercantil, y no sé, también participarán magistrados de audiencia, me imagino, tienen hecho un protocolo completo, cosa que no existe en otros lugares, aunque en Madrid también hay avances en ese sentido. ¿Y los avances están en la práctica, como comentábamos en un principio? Sí, lo único que los catalanes llevan la ventaja y ya saben y tal. Una cosa que a mí personalmente no me gusta era ese secretismo del prepack.
porque la responsabilidad cae en el experto que se contrata para buscar y localizar, seleccionar al adecuado adquiriente. Pero va con mucho secretismo. Yo no sé si las normas europeas pueden permitir eso, ¿eh? Pero se hace para que no pierda valor, ¿no? Porque cuando tú haces público una oferta de venta, que ya se devalúa cada día que pasa. Yo soy bastante escéptico con el desarrollo del prepack, y me explico. Y dentro de una evolución de la práctica de la ley que me ha sorprendido. Yo esperaba muchas más ventas de unidades productivas de las que está habiendo. Y a cambio esperábamos quizás menos reestructuraciones o que se quedaran más para casos grandes, ¿no? Y la realidad es que están aplicándose a muchos casos. ¿Por qué? Porque la realidad es que, tal y como está configurado ahora todo lo preconcursal, antes, en una refinanciación, el botón nuclear que tenía el deudor era el concurso, ¿no? Esto va mal, amenazo con pedir concurso, pum. Ese botón ya se ha acabado, porque ahora los acreedores pueden paralizar la petición de concurso del deudor. En cambio, le queda el botón nuclear de la venta de unidad productiva. Es decir, no quiero negociar o me estoy hartando de negociar esto y digo, no te preocupes, me voy a buscar un tercero, bien sea un fondo de que se dedica a esto o mi primo el de Zumosol para hacerlo, te presento una venta de unidad productiva y te vuelo la deuda. Porque no tengo que estar a ver si una quita del 68, no, toda. Presento, se lleva a los trabajadores, se lleva un poco de proveedores, entonces yo pensaba que se iba a transitar mucho más esa vía, ¿no? Y entonces, si seguimos con la explicación de que esta es una vía para acabar volando deudas cuando ya estás harto o no te queda otra, yo creo que debería ser cuando no te quede otra, pero bueno, la verdad es que se puede hacer desde el principio. El prepack no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Y me explico. Si tú preparas la venta de la unidad productiva por fuera, con tus asesores, buscas esto, lo documentas bien y dejas la unidad que te interesa con tu inversor y presentas el concurso, nombrar un administrador concursal que hasta este momento no se ha enterado de nada y que en los días que tiene prácticamente va a revisar que eso cumple lo mínimo y que se mantiene, la capacidad de que no salga adelante esa oferta de unidad productiva es mínima, si está relativamente bien hecha. En cambio, si tu actitud es un poco de, oye, no les quiero dar valor a los acreedores porque ese valor se lo doy al inversor o me lo quedo a mí porque me va a mantener de gestor o porque a los 5 años me va a dar una opción de recomprar y demás, ¿para qué voy a meter un tercero que me va a analizar esto, le va a dar transparencia al asunto y entonces mis intenciones quizás no se ven un poco perjudicadas por meter un tercero? Pues es que ya tengo la alternativa. Entonces yo creo que a la ley le falta darle más incentivos o más motivaciones para que la gente lo haga por prepack, porque yo creo que a día de hoy, si yo lo puedo hacer con un proceso que lo hago por fuera y presento el concurso con venta unidad productiva, me voy a decantar por eso. Es decir, salvo que yo sea una empresa pequeña, tenga buena fe y no tenga capacidad de hacer un proceso de búsqueda de inversor y entonces diga, oye, es que necesito un prepacker porque no quiero buscar un asesor, no tengo capacidad, no tengo dinero, pues vamos a hacerlo con un prepacker. Salvo ese caso, en el resto no veo que la ley incentive la figura del prepack. Y se está viendo, porque la verdad es que no está viendo prácticamente nombramientos de prepackers. Así es. Y dentro de lo que decís de no haber ofertas y demás, ¿podría una persona especialmente relacionada con la compañía adquirir la unidad productiva dentro de un concurso? Porque creo que esto es una de las novedades que ha introducido la nueva ley. Poder puede, lo que pasa es que no tendrá los incentivos que pueda tener un tercero que no esté relacionado con la compañía, porque precisamente la descarga de responsabilidad tributaria y mercantil no la va a tener. Eso la ley lo prohíbe. Por tanto, y muchas veces es una pena, porque muchas veces son los propios, el propio deudor o sociedades del grupo quienes tienen igual el pulmón para continuar con ese negocio, las ganas, la ilusión y quien conoce realmente el negocio para continuar. Pero sí, esto yo creo que viene por un caso que hubo de unas peluquerías en las que se hizo este juego, digamos. El deudor compró la unidad productiva, voló la deuda y esto, digamos, que se vio como un fraude y por eso se ha legislado así. Sí, hay que cuidar con las prácticas, ¿no?, que pueden imaginarse alrededor de eso, ¿no? Puede haber alguien dentro que efectivamente sea una estupenda opción, pero al no tener esos incentivos, pues recurra a un intermediario, por ejemplo. Sin embargo, esto no pasa en un plan de reestructuración. O sea, puedes vender la unidad productiva dentro de un plan de reestructuración y que sea la propia deudora o una persona especialmente relacionada quien oferte y quien compre la unidad productiva.
ahí no hay ninguna ningún límite, digamos, ninguna desincentivo. Al final es que yo creo que la venta de unidad productiva debería configurarse como una última válvula de escape antes del concurso, ¿no? Es decir, no me queda otra que el concurso, creo que hay algo de valor y tiene sentido que se mantenga, independientemente de que el coste lo paguen los acreedores, pero porque total en concurso no van a tener nada mejor, y entonces saco esto. Pero para eso no solo la ley, es decir, los operadores previos tienen que incentivar de alguna manera que no se llegue a esto, ¿no? Es decir, que se haga una reestructuración o se haga una venta de unidad productiva con valor. ¿Por qué? Porque claro, si yo aboco al deudor a una reestructuración a 5, a 10 años, no sé, al plazo que sea, en la que prácticamente no le estoy dando opciones al accionista o al gestor más que a trabajar para los acreedores, ¿qué motivación tiene ese gestor de quedarse, salvo un tema de ego, de mantener la empresa, 10 años trabajando para otros, ¿no? Matándose, porque además va a ser difícil sacar eso adelante, ¿no? Porque no va a ser una situación especialmente benigna. Entonces, salvo que consigamos hacer planes que realmente incentiven que todos estén alineados con el plan, pues es que se va a decir, oye, yo en vez de estar aquí 6 meses en preconcurso matándome con estos tíos para una reestructuración que encima pues va a ser la que será a 5 a 10 años para seguir trabajando para estos, para estar reportando, es que esto, ¿por qué no voy a meter una venta de unidad productiva? Les pago 0 o les pago nada, algo residual, un 10%, ¿no? Y la empresa se la queda a un tercero, porque total ya no es mía, porque no tengo equity, solo voy a trabajar, o incluso, si voy un paso más allá, hago un acuerdo con un tercero, ¿no? Que se la quede y me deja de gestor, tengo un incentivo como gestor y dentro de 5 o 10 años, ¿no? Tengo mucha más capacidad de tener un retorno que si sigo trabajando en una reestructuración. Entonces yo creo que hay que incentivar más que en los planes de reestructuración todas las partes se queden relativamente satisfechas, o que en las ventas de unidades productivas en el prepack realmente haya un proceso y una transparencia, pero para eso hay que incentivarlo un poco más, porque si no, la capacidad de llegar a ventas de unidades productivas en concursos sin capacidad de concurrencia, transparencia y ofertas competitivas, pues va a ser mayor. E insisto, me ha sorprendido gratamente que creo que se ha discurrido muy poco por ahí, ¿no? Cuando creo que era una válvula para que la gente fuera a lo fácil y dijera, me voy a ahorrar meses y meses de estar peleándome y voy a esto directamente al juzgado. Entonces, bueno. Y una cosa más, en estos últimos minutos que tenemos de programa especial, ¿creéis que en estos 2 años de aplicación de la ley concursal ha sido un calcetín que se ha adaptado igual al tamaño, a todo tipo de tamaño de empresas? Lo digo porque estamos en un país de pymes y parece que las circunstancias pues son muy diferentes, ¿no? Según trabajes en un caso de insolvencia de una pyme a una mediana o a una grande. Eso, bueno, la ley, como se dice, la ley es igual para todos, igual, ¿no? Para todos, pero debe serlo. Bueno, circunstancias... es difícil hacer diseñamientos concretos, ¿no? Por ejemplo, vamos a ejemplos, a ver si para que aclaran algo. Una empresa que cotice en bolsa, difícilmente la banca, los financieros la van a abandonar, difícilmente. Es el dicho de Keynes, ¿no? De que si debes 100.000 millones, si debes poco tú tienes un problema. Claro, si debes mucho, utilizaba la cifra alta del millón, eran otros tiempos, ¿no? Sí. Si debes una libra, el problema es tuyo. Si debes 1.000.000 de libras, el problema lo tiene la banca, o sea, los acreedores. Entonces, aquí lo que sí está claro, y la mayor parte de las empresas españolas son de la pequeña y mediana empresa, aunque hoy día ser mediana empresa es ser grande, sí. Pero bueno, está claro que en la banca, en todas las sesiones que hemos asistido, al menos que he asistido yo, no sé si es que amenaza, pero al menos lo dicen claramente, de que si una reestructuración no es consensuada, no van a dar dinero para el circulante. Eso no pasa en la gran empresa, que es necesario, por diversas razones, mantenerlo. ¿Ven cómo hay diferencias? Yo, Luis Vicente, en función de lo que decías, creo que la pregunta está bien hecha. Creo que es que la
lo que no tenemos que ir es a la igualdad, sino a la equidad, ¿no? Y creo que hay que tratar a cada uno un poco en función de sus circunstancias. Y esa es la igualdad real. Es decir, la igualdad no es coger y literalmente tratar a alguien con unas circunstancias totalmente diferentes a otros, sino conseguir esa igualdad con un trato ciertamente customizado, ¿no? Un poco adecuado a la realidad de cada uno. Y en ese sentido es verdad que aunque tenemos todo un libro con la microempresa y es verdad que hay pymes que no son microempresas, pero son pymes, hay cosas que no están totalmente o perfectamente adecuadas y se les quedan algo grandes. Se les han quedado menos grandes de lo que pensábamos, porque insisto, pensábamos que las reestructuraciones iban a ser solo para lo grande y lo mediano, se están utilizando para algo más pequeño, pero yo creo que todavía hay algunos puntos que ajustar, ¿no? Porque como bien dices, un porcentaje altísimo del empleo, ¿no? y de la riqueza de este país es a través de las pymes, ¿no? Sí. Y en eso creo que como para todo, pues nos falta algo de adecuación, igual que soluciones financieras. No es lo mismo la solución financiera para una empresa con un tamaño de 50, 100, 200 millones de facturación que para un tío que con 3 trabajadores pues apenas hace 1 millón o 2 millones al año, ¿no? Ese no tiene ni capacidad de coger unos consultores para ayudarle con las herramientas que hay, pero ante su abogado, que será, incluso igual no tiene ni abogado, igual tiene una gestoría que le hace las nóminas y poco más, no sabe de los mecanismos de aquí, incluso cuando tiene que ir a buscar financiación, aunque le podrían dar financiación en función de sus ratios, es tan pequeño que los posibles financiadores alternativos, no, la oportunidad que tienen de analizar eso para lo poco que es, ¿no? Pues no van a entrar, ¿no? Entonces, es verdad que la teoría está muy bien, pero luego en la práctica hay que conocer las dificultades reales de acceder a muchas de las soluciones y mecanismos de esta tipología de empresas, que son la mayoría, ¿no?, en nuestro país. Y yo creo que ahí todavía pues a la ley le falta una vuelta. Excelentes reflexiones las que hemos escuchado en este programa especial con Surus, invitados especiales Cristina Grajera, Senior Manager del equipo de reestructuraciones e insolvencias de PwC, a Josu, a quien estábamos escuchando, Josu Echeverría, socio responsable de reestructuraciones e insolvencias de PwC, y Vicente Zubizarreta, socio fundador del grupo Zubizarreta. Gracias a Alicia Tabanera, también abogada de insolvencia de Surus, y a Daniel Barrientos, el responsable del Departamento de Inmuebles de Surus, por esta reflexión tan oportuna y tan enriquecedora para el debate. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Luis. Gracias. Surus, la entidad de los especialistas líder desde 2010, les ha ofrecido este espacio.